Bien, retornamos. Realidad en contexto Polvoreal Televisión. Y los políticos de mi país son especialistas en solución de problemas en la oposición. Pero una vez se instalan en el gobierno, ya esa especialidad se le olvida. Y aun cuando ellos elaboren un programa de nación para presentárselo al electorado dominicano, a la población en sentido general, cuando se instalan allí sacan el otro programa de gobierno que le imponen los países que tienen alta incidencia aquí y lo que le imponen los sectores dominantes del país. A eso se somete el gobierno. Y el pueblo siempre se deja vender utopías, siempre se deja vender sueños. Finalmente, esos sueños nunca se concretizan, nunca se convierten en realidad, porque los candidatos presidenciales que se instalan en el poder tienen dos programas de gobierno. Uno, el que le venden a los pobres, a los desarropados de este país, y otro, el que ya le impuso la oligarquía y los países que tienen una hegemonía sobre el territorio, y ese es el que se pone en práctica. Por eso, aquí se dicen muchas cosas, se hacen muchos anuncios, y son anuncios que al final se quedan a sí mismos. Pocos resultados, pocas obras, poca práctica, nada tangible, nada que la población pueda ver. Eso es así. Y la población sigue siempre olvidándoles esa cosa, porque hay un principio general que establece que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Y los ciudadanos de este país, los dominicanos, sufrimos de olvidar la memoria histórica. Partimos del día a día. Vivimos en un pueblo donde quienes nos han gobernado se han llevado la memoria histórica. Y como se nos han llevado la memoria histórica, los ciudadanos aquí parten de su propia realidad. Y construir un hecho partiendo de la propia realidad nunca será posible. Usted nunca sacará buenas conclusiones. Eso es lo que sucede. La policía de Brasil está investigando un allanamiento a la ex presidenta Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, bueno, Dilma Rousseff que estuvo también sometida a un proceso legal a raíz de que cuando salió de la presidencia de la República. Ustedes comprenderán, Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva tienen relaciones cercanas porque ambos son del mismo partido. Dilma Rousseff fue la que encabezó la sucesión presidencial en Brasil, fue la que sustituyó a Lula da Silva, y ahora le están realizando unos allanamientos. O sea, que también la vincularon allá también con unos escándalos de corrupción que eran similares a aquellos a lo que estuvo vinculado el expresidente Lula. Lula, que en este momento tiene unos niveles de simpatía que casi cuando se lleguen aproximado las elecciones estaría en una posición bien favorable, porque ahora mismo está aventajando el actual presidente de este país, Jair Bolsonaro. Bueno. Alfredo Pacheco favorece pensiones, que las pensiones sean de 70 y 80,000 pesos, dice Pacheco. Ojalá se concretice, pero cuando se vaya a discutir, se verá ahí todos los intereses contrapuestos que no van a querer que se produzca ese aumento de las pensiones que en la actualidad apenas ganan 20% o 23%. Y debe ser mejor para que el trabajador al final
se vaya para su casa con una pensión digna que le permita seguir viviendo, comprar las medicinas, comprar los alimentos y vivir más o menos regular. Porque aquí nadie con salario o pensionado vive bien. Jamás. Y eso es así. Japón retiró sus aviones de Afganistán. Ha retirado los aviones de Afganistán tras la salida de Estados Unidos. El día de ayer, Estados Unidos sacó su último soldado de Afganistán, país que estaba muy convulsionado. Muy convulsionado. Ya usted sabe que al aeropuerto de Kabul no puede ir ningún ciudadano por el hecho de que la violencia se ha recrudecido en las calles de ese país árabe, y el Estado Islámico ha comenzado a violar los derechos de los ciudadanos, a violar los derechos de las mujeres, e incluso la comunidad internacional ha tenido que salir en defensa de las mujeres afganas para que el Estado les reconozca sus derechos. La mujer allí no podía enseñar ni siquiera el rostro. Y una serie de prohibiciones y violación a sus derechos fundamentales. Todas esas cosas han pasado en Afganistán, que se ha vuelto a convertir en un desorden. Luego de la retirada de Estados Unidos, los talibanes han estado celebrando, anoche principalmente, celebraron lanzando tiros al aire, y ya veremos cuáles van a ser los resultados de esta decisión del presidente Joe Biden de abandonar Afganistán. Y los ciudadanos de otros países como de Europa todavía no han podido salir. Es tanto así que los países europeos están pidiendo al gobierno afgano que le dé más tiempo para poder evacuar a sus ciudadanos, para poder sacar a los ciudadanos europeos que están allí en Afganistán. Ya usted sabe, eso es así. También hay que decir que el presidente del Partido Republicano Social Cristiano, Kiki Antun, aboga por reformas que toquen intereses de los sectores que menos tienen, los más pobres de este país. Eso es lo que ha dicho Kiki Antun respecto a estas reformas que se van a hacer en el país, y que los partidos políticos están en disposición de sentarse a la mesa de negociaciones, pero algunos han estado imponiendo condiciones. Algunos han estado condicionando estas cuestiones porque es una situación de que, como usted comprenderá, los intereses se van a imponer por encima de los intereses colectivos, los intereses particulares. Como siempre ha acontecido en el país. Siempre ha acontecido eso. Y este ha sido un país que siempre se desenvuelve en esas dificultades. En el momento de negociar cualquier asunto, allí los intereses no dejan que esa negociación se resuelva orientado en los intereses colectivos. Reformas importantes, leyes importantes que se han aprobado ahí. Yo hacía referencia a la ley de régimen electoral, partidos y agrupaciones políticas, donde ya ha dicho la Junta que esta ley no sirve y que la van a modificar, y están preparando propuestas para esta modificación. Se hizo recientemente y se produjeron unas discusiones en torno a la aprobación de estas normas jurídicas que finalmente no condujeron a nada.
y se aprobaron dos leyes que ahora resulta que tienen lagunas inmensas y que hay que modificar la otra. Recuerdo que los partidos políticos dijeron en ese momento, legisladores de los partidos de oposición e incluso los oficialistas dijeron en ese momento que era la ley posible. Pero usted no puede discutir perdiendo el tiempo, gastando el dinero del Estado, el suyo, el mío, que pagamos los contribuyentes, para pagarle a esos legisladores, que al final aprobaron la ley posible, que no le dieron rendimiento, ningún rendimiento ni ninguna ley importante a la sociedad dominicana. De eso se trata, de eso se trata. Y necesitamos ver cuáles van a ser las conclusiones, cuáles van a ser los resultados de ese proceso de diálogo que ha iniciado el gobierno, la oposición, donde ya muchos han fijado posiciones, en torno a esa realidad. Muchos han fijado posiciones. Entonces, señores, no es fijando posiciones, ni usted imponiendo sus condiciones, es que anteponga sus intereses por encima de los intereses colectivos. No tiene sentido. Es que los intereses colectivos sean lo primero. Y por eso usted ve que hay mucha gente que aspira a ocupar puestos importantes en el Congreso de la República, ser senadores, diputados, porque allí ellos, cuando usted lo analiza, vienen a legislar en beneficio de sus propios intereses. No es más de ahí. Y no es solo este Congreso. Son todos los congresos que ha tenido el país que trabajan con esa temática, en esa dirección, sin tomar en cuenta el pueblo, que fue quien lo votó, quien votó para que ocuparan esas posiciones que están desempeñando como legisladores en las diferentes cámaras. Vamos a la pausa y regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto, Boreal Televisión.